¿Qué es la gestión de color? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo la lleva a cabo aplicaciones como Blender? Son algunas de las preguntas que resolveremos en este vídeo. Este vídeo es informativo y puede contener exageraciones o animaciones que representen una aproximación de lo que ocurre en la realidad. Mi objetivo es que obtengáis una buena intuición y conceptos básicos para explorar en profundidad por vuestra cuenta. Yo no soy ningún experto y todos estos conocimientos los he adquirido de forma autodidacta. La gestión del color es tan importante como la edición artística. La forma de gestionarla depende de las aplicaciones, archivos y displays que se usen en el workflow. La luz es un conjunto de fotones emitidos por una fuente como una bombilla. El color es la energía de cada fotón que podemos representar como la velocidad de oscilación. Una velocidad de oscilación más lenta significa un color más rojo y una velocidad más alta violeta. Esta cualidad, entre otras cosas, nos permite crear filtros que solo aceptan ciertas frecuencias. Un sistema usado por nuestros propios ojos mediante los conos y por los sensores de las cámaras empleando un filtro Bayer, rojo, verde y azul. El rango de frecuencias considerado un color como el verde depende del material con el que se fabrica el filtro. Los filtros no son perfectos y algunos colores azules podrían pasar por los filtros rojos y verdes. Al inicio mencioné que la luz es un conjunto de estos fotones. Espectros es la palabra empleada para definir la cantidad de fotones por cada componente de color. Aquí os muestro el obtenido en un día soleado. Una de las ventajas de los sistemas tristímulo frente a los espectrales es que podemos definir la respuesta visual a la luz con solo 3 componentes. Este efecto se llama metamerismo. El efecto metamerismo significa que dos espectros diferentes pueden percibirse como el mismo color. Podríamos suponer que el espectro del Sol se traduce como blanco. Esto tiene mucha trampa, por lo que voy a explicarlo detenidamente. El color blanco no existe, lo que vemos a la izquierda se llama punto blanco D65. En un día soleado por la calle, si miras un papel capaz de rebotar todas las frecuencias por igual, observarás que el papel se percibe como blanco. Si mostramos todos los colores perceptibles por el ojo humano en un diagrama CIE XYZ, el punto D65 se encontraría justo aquí. Entiendo que son muchos conceptos en muy poco tiempo, pero sigue conmigo. Una de las características de nuestros ojos es la adaptación a espectros lumínicos. Si te encuentras en una sala con iluminación roja por mucho tiempo, al salir todo te parecerá azul. Pues lo mismo ocurre con el sol. Fíjate en esta escena. Estás en la calle, mirando un papel blanco. Este rebota el mismo espectro que el sol y por lo tanto se percibe como blanco. Pero si se vuelve nublado de repente, el espectro de luz que llega al papel es muy diferente y por tanto lo percibirás como un color diferente. En este caso será azul. Al pasar un tiempo mirando el papel, volverás a adaptarte y percibirlo como blanco. Este nuevo punto blanco se llama D55. Por último, quiero mencionar que la luz que observamos es la no absorbida por el material de los objetos. Calcular cuál es este espectrograma es complicado, por lo que me limitaré a poner ejemplos. Este es el espectrograma de absorción de la clorofila. Absorbe las frecuencias más altas y bajas, haciendo que reboten las verdes. Esto tiene mucho sentido si nos fijamos que las plantas son verdes. Por último, quiero mostrar este efecto de forma práctica. Aquí tengo una luz ultravioleta. Emite longitudes de onda entre 360 y 400 nanómetros, lo que significa que no emite luz verde. Esto ocurre con materiales negros que absorben toda la luz. Esto ocurre con materiales azules, verdes y blancos. Cada emisor tiene una potencia, la cantidad de energía que emite, o lo que es lo mismo, la cantidad de fotones que emite. Esta potencia se describe en diferentes unidades. En mi experiencia personal no he encontrado explicaciones que arrojen luz sobre este tema. Estas son algunos de los documentos que me han ayudado y que os invito a leer. Para tener una intuición práctica de qué son las unidades empleadas para referirse a la luz, diré lo siguiente. La candela es la luz emitida por una candela. Watts. Algunas aplicaciones que emplean valores reales de la luz usan esta unidad. Según la página oficial de Blender, el cielo despejado corresponde a 1000 watts, mientras que la noche a 0,001 watts. Los nits son la unidad para medir la luminancia. Un nit es igual a una candela por metro cuadrado. Muchas pantallas emiten unos 100 nits. Gracias a las mejoras en las tecnologías de píxeles, ahora se pueden emitir entre 100 y 10.000 nits. Estas cantidades altas permiten crear pantallas HDR. Mis conocimientos no me permiten decir mucho más sin peligro de meter la pata estrepitosamente, por lo que lo dejaré así por el momento.
Como hemos visto, la adaptación a la luz de nuestros ojos nos impide determinar qué color estamos viendo. Por esta razón, la Comisión Internacional de la Iluminación estableció un espacio de color capaz de albergar todos los colores perceptibles por los humanos. Os recomiendo ver el vídeo by John Austin para entender en profundidad la procedencia de los espacios CIE. A partir de experimentos con la percepción visual de los colores, se concluyó que, para la amplitud de onda entre 360 nanómetros y 830 nanómetros, los colores se posicionaban en las siguientes coordenadas. Estas tablas se encuentran en la página de la Comisión Internacional de la Iluminación. Estos valores los podemos mostrar en 3 dimensiones y se pueden transformar del espacio XYZ al espacio de color XY, es decir, normalizar los colores. Esta forma seguramente te resulte familiar, ya la hemos visto un par de veces. Es el diagrama de cromaticidad CIE 1931 XY. Procedamos a hacer un experimento. Vamos a generar puntos en el espacio X como color rojo, Y como el color verde y Z como azul. Si normalizamos estos valores, con la misma función anterior, vemos que dentro de este espacio CIE XYZ contenemos todos los colores del espacio visible. Ahora que ya sabemos de dónde procede el espacio de color que definen todos los demás, podemos comprobar cuál es el rango de colores que contienen los espacios más pequeños. Veamos el ejemplo de sRGB. Este espacio es uno de los más empleados y lo vemos en móviles, monitores y televisores. Partimos de la misma premisa, generamos un cubo en el rango de colores mínimo y máximo de sRGB. Trasladamos estos colores al espacio XYZ con la matriz apropiada y pasamos a un espacio XY. Este espacio sRGB contiene menos colores que XYZ. Los conceptos Scene Referred y Display Referred provienen de la necesidad de distinguir las escenas reales donde se capturan las fotografías, como flores en plena luz del día, y los dispositivos donde se reproducen las imágenes. Scene Referred son las imágenes que representan la luz de forma lineal, tal y como fue obtenida en la escena real. Display Referred, en cambio, son aquellas imágenes preparadas para ser mostradas por pantalla. Al igual que hacen los ojos, los valores de luz lineales se les aplica una curva logarítmica para simular que la luz se ve con los ojos humanos. Este proceso también se aplica para conservar una mayor calidad de información al almacenar las imágenes en un archivo. Esto último lo veremos más adelante. El procesado RAW es un buen ejemplo para entender la gestión de color. Por esta razón, se explicará paso a paso el proceso para introducir los conceptos con un ejemplo real. Primero debemos entender que está capturando el sensor. El sensor está compuesto de píxeles, pequeñas superficies capaces de contar la cantidad de fotones que han colisionado. Este valor se almacena como un voltaje y posteriormente se guardará mediante un conversor analógico digital. Esto solo capturaría imágenes en blanco y negro, por lo que se aplica un filtro Bayer. Este tiene 3 capas que se ponen frente al sensor y que permiten pasar solo un tipo de frecuencia, la considerada roja, verde o azul. De este modo podremos contar la cantidad de energía verde, roja y azul de cada píxel. Posteriormente podremos juntar estos 3 colores por medio del demosaico y obtener los píxeles a los que estamos acostumbrados, los RGB. Eliminar los niveles de negro de cada canal. El sensor tiene una mínima carga. Si queremos valores negros, será necesario eliminar el black level. Dado que la sensibilidad para cada color es diferente, debemos equilibrarlos para que sean percibidos igual. Este balance de blancos se puede hacer manualmente o a partir de los metadatos de la cámara y archivos RAW. Corregir nivel de luz. En algunos casos, el entorno de trabajo del revelado digital se lleva a cabo en aplicaciones que asumen que las imágenes se encuentran en 16 bits. Esto significa que el valor más luminoso se ubica en el valor 65.535. Como podemos observar, para nuestras imágenes, el valor más alto se encuentra en los 14 bits, es decir, 16.383. La solución es aumentar la exposición de la imagen y esto se consigue multiplicando cada píxel por 2. Cada multiplicación aumenta la exposición en un EV. Si multiplicamos por 2 una vez, llegaremos a los 15 bits. Si multiplicamos de nuevo, llegaremos a los 16 bits. Y ahora sí, visualizaríamos correctamente la imagen. Cada nuevo bit se emplea para codificar la mitad de los valores de la imagen. En la mayoría de los casos esto es innecesario. Lo primero que hacen las aplicaciones es mirar la profundidad de bits de la imagen y normalizarla. Dividir todos los píxeles por el máximo valor del bit depth. Existe un problema generado por el balance de blancos. Ahora algunos canales presentan una exposición más alta que la representable por la imagen. Las altas luces solo estarán compuestas de azul y rojo, por lo que se percibirán moradas.
De nuevo, tenemos diferentes opciones. Podemos quitar los valores sobrantes perdiendo una parte de las altas luces, o podemos generar los valores no existentes recuperando así un mayor rango dinámico. Demosaico es la operación para pasar de una matriz donde hay varios colores en píxeles diferentes a píxeles RGB. Hay diferentes métodos para hacerlo. El más simple es el de interpolación lineal, donde por cada grupo de 4 píxeles se añaden los valores de cada canal faltante. Transformación de color y corrección. Cada componente rojo, verde y azul que han sido obtenidos solo tienen sentido si se entienden cómo se traduce estos valores al mundo real. Para determinar que la percepción del rojo es la misma que la de la cámara o en su defecto, para corregirla, se hacen muchas pruebas con parches de colores, de los que ya se conoce la respuesta del ojo humano. El primer paso sería conseguir estos parches, y ese proceso no es fácil. Para manufacturar un parche que emita una respuesta de la que conozcamos su resultado, requiere mucha precisión y colores de impresión especiales. Tras exponer la cámara a los parches, se comparan los resultados y se genera una matriz con vectores que desplazan cada color a la posición XYZ. Esta matriz nos indica cómo pasar del espacio XYZ al espacio nativo de la cámara y viceversa. Por suerte, el fabricante de la cámara ya ha realizado este trabajo. Esta matriz también se encuentra en los metadatos de los archivos RAW, como m⁻⁻⁻1, pero hay un problema con esta m. Un punto blanco, RGB igual a 1, debe producir la luminancia I igual a 1. Esta m no lo cumple, así que hay que normalizar los valores para que se muestre un punto blanco en la posición de interés del usuario. ¿Cómo calcular esta alfa, beta y gamma? Se especifica un iluminante y se resuelve el sistema. Por ejemplo, estos son los iluminantes que ya conocemos, D65 y D50. Esto es, explicado rápido y mal, la misma adaptación que tienen nuestros ojos, y la tenemos que transmitir al ordenador para que entienda a qué está adaptado su ojo. Para el caso del D65, sustituyendo X y Z por 0,95, 1 y 1,08, obtenemos un sistema de ecuaciones para obtener alfa, beta y gamma para D65. No voy a resolverlo aquí, pero los valores son los siguientes. Por tanto, la imagen en el espacio de color de la cámara se ha trasladado a un espacio XYZ. Asumiendo que el color de 65 se traduce a RGB igual a 1, también podemos ver qué ocurriría si lo hiciéramos asumiendo que el valor blanco puro fuera de 55. Lo que habéis observado es la luz capturada por el sensor de forma lineal. Recordad que para nuestros ojos es necesario aplicar una transformación normalmente llamada gamma que mejora la percepción. En el caso de las imágenes generadas por ordenador, este sistema se ve un poco diferente. En primer lugar, no se está trabajando con luz real, y no hay frecuencias fotoeléctricas que separen el sensor. Para entender este sistema, por el momento se asumirá que el sensor de una cámara virtual no tiene limitaciones y capta toda la información que le llega exactamente como en la simulación. Esto no significa que la cámara virtual obtenga un resultado perfecto, sin ruido o distorsiones, sino que imprimirá el resultado exacto de la simulación, y por tanto la calidad final de la imagen depende solamente del motor de renderizado y no de la cámara con la que se toma la foto. Como mención especial, es posible crear una simulación que funcione por frecuencias y espectros. Spectral Ray Tracing. Este resultado no se puede llamar RAW por los siguientes motivos. No requiere de un demosaico, los valores almacenados son directamente los que se pueden representar. Durante la generación de los colores, el motor parte de un espacio de color con su punto blanco en el que también se encuentran las texturas y demás elementos de la escena, y en ocasiones se le aplican múltiples procesados con curvas antes de ser almacenado. En esencia, si se está simulando rayos de luz en un espacio cromático RGB, siempre se devolverá un valor dentro de este espacio. Hay mucha confusión en este aspecto y se cree que ciertos formatos como EXR o BMP almacenan la información RAW, pero esto no es cierto. Almacenan la información en scene referred, gama lineal. Algunos formatos permiten conservar un mayor rango dinámico que tienen utilidad en procesos posteriores, pero bajo ningún concepto se trata de una imagen RAW o imágenes sin espacio de color. Espacios de color. Un espacio de color se define con modelo de color, RGB, CMYK, un gamut, primarios, rango de colores en que un espacio de color puede representarse, punto blanco, punto que representa el color blanco en un espacio de color, de 65, de 55, entre otros. Ecuación de transferencia es la ecuación que se utiliza para transformar los valores de un color entre diferentes espacios de color. Cada espacio tiene su propia ecuación de transferencia. Anteriormente se ha mostrado
la matriz de transferencia de una cámara concreta. Hay otros elementos que se pueden añadir a un espacio. Por el momento se mantendrá de forma simplificada. Normalmente se emplean gráficos XY que representa la cromaticidad, pero no la luminosidad. En la medida de lo posible, es recomendable mostrar las tres dimensiones y los efectos que se producen con figuras tridimensionales, para observar el comportamiento de las altas luces y las sombras. Este efecto no suele estar documentado y supone uno de los comportamientos más importantes en imágenes generadas por ordenador, la saturación y desaturación de las altas luces. El sistema de tres primarios no es el único que existe, y hay formas de representar todo el espectro visible con mucha más precisión y más de tres primarios, pero se trata de un sistema poco práctico como láseres. Algunos espacios de colores comunes son sRGB, empleado en muchas pantallas de ordenador, Adobe RGB, empleado durante la producción de algunas imágenes, e ACES-CG, empleado generalmente en software 3D para procesarlos después por coloristas. Normalmente no se puede elegir en qué espacio de color se trabaja, este viene con el software. En el caso de Blender tiene por defecto sRGB de 65. Otros programas mejor preparados para modificar espacios de colores, como DaVinci Resolve, trabajan en su propio espacio, DaVinci eRGB, que permite integrar algunos espacios más pequeños. El espacio de color con el que trabaja el motor de renderizado tiene un efecto directo en cómo se verán los colores. A diferencia de la conversión entre espacios, el motor genera valores que no corresponden al RGB original. Para ilustrar este concepto, en la imagen se muestra por columna las imágenes que deberían ser iguales, pero presentan resultados completamente diferentes, mientras que la transformación entre espacios sí conserva la cromaticidad. La transformación de sRGB en la segunda fila muestra cómo la transformación conserva los colores, con alguna sutil diferencia en los verdes y amarillos del fondo, por el punto blanco. Lo mismo ocurre con la primera fila. Los colores empleados en el entorno 3D se declararon en el espacio sRGB y se transformaron en ACES-CG antes de renderizar en ese espacio. Los máximos sRGB no se traducen como los máximos de ACES. Los máximos verdes de sRGB se mostrarán como un verde medio en ACES-CG, sin embargo, ambos verdes serán parecidos para el observador. Independientemente del efecto mencionado, si los colores están declarados de forma digital, como un gradiente de color verde de luminosidad 0,1, valores no transformados entre espacios, sino interpretados de forma absoluta por un espacio, el resultado seguirá presentando diferencias por cómo interpreta cada espacio los efectos cromáticos. Esta es la razón por la que se defiende ACES como el nuevo espacio estándar para almacenar y editar imágenes. Los cálculos se realizarían sobre los colores reales que pueden ver nuestros ojos, y luego serían transformados a espacios más pequeños como sRGB, pero los espacios tienen otros efectos sobre el color, sobre todo cuando se trata de hacer cálculos sobre nuevos colores. También entra en juego el modo de interpretar la luminosidad de los canales. Como ya se ha explicado con anterioridad, esto se puede llevar a cabo con OETFs o LUTs. ¿Qué ocurre si una imagen ACES-CG lineal se transforma a sRGB, incluida OETF, y una imagen sRGB lineal se transforma a sRGB, incluida OETF? Los colores con intensidades de luz muy altas se congelan en un color, de Notorious 6. Los primarios y los colores RGB se mantienen de forma pura. El efecto deseado suele ser que se transformen hacia blanco, y esto se puede conseguir con LUTs más complejos como el que usa Blender. Se sigue observando que los colores terminan en los tres primarios CMY y los tres colores digitales RGB, pero tras cierto rango de luz, los colores se desaturan. Este comportamiento no está presente en todas las configuraciones de espacios de color, como por ejemplo Nuke, ESPI, Anim VFX. También se observa cómo ACES tiende a saturar los colores más que el espacio sRGB. El efecto, que se puede llamar film, se consigue con un camino hacia blanco, entre otras cosas. Los pasos que siguen las configuraciones de color para conseguir un color blanco en altas luces suele ser Allocation, pasar el contenido lumínico sin referred a display referred, tone mapping con una curva como log2 o cineon, emplear un LUT o matriz para el camino hacia blanco. Este paso es diferente para cada configuración. Por ejemplo, Blender emplea un archivo Filmic Desat 65 Cube SPI 3D, mientras que AGX emplea una matriz. Por último, se aplica una OETF, como sRGB, para añadir el contraste necesario para el display. La gestión de color es necesaria para trabajar con contenidos de múltiples procedencias. El objetivo es mantener una percepción de color igual o similar entre diferentes plataformas. Un entorno que emplee sRGB no puede interpretar datos en ACES-CG sin una transformación previa. La correcta transición de un espacio a otro se consigue con el siguiente proceso, suponiendo un gamma lineal. Este es solo un ejemplo para este caso concreto, de ACES-CG a AP0.
ACES GG está compuesto por los primarios AP1. En la documentación oficial de ACES se muestran las matrices para pasar de AP1 a AP0 y de AP0 a XYZ. Este es un paso extra con el espacio ACES. Es posible pasar al siguiente paso si se conoce la matriz RGB2XYZ, de AP0 a XYZ. De nuevo, esta matriz se encuentra en la documentación oficial. De XYZ a PCS. Para poder emplear muchos espacios de colores, se suele establecer un PCS, Profile Connecting Space. Un PCS muy empleado es XYZ, y la transformación suele estar bien documentada. Se asume que las transformaciones son espacio punto blanco, X y Z de 65 y sRGB de 65. Con este esquema, cualquier espacio de color de entrada pasará a X y Z de 65, donde ya conocemos las transformaciones a sRGB, por lo que tiene una implementación escalable. Dentro del mismo espacio de color, PCS X y Z, podemos transformar el punto blanco ACES a D65. La matriz MA es una matriz de transformación de 3×3. Presenta 3 opciones, dependiendo de la respuesta en los conos de los ojos. Los valores PD, ID, BD y PS y S, PS. Se obtiene con los valores XD, ID y ZD del punto blanco destino y XS y SZS del punto blanco source. A continuación muestra un ejemplo PS y SPS. La transformación completa de X y Z PCS es: por último, se pasa de X y Z de 65 a sRGB. La matriz M se debe recalcular para este paso, con un punto blanco de 65 de X y Z y punto blanco de 65 sRGB. No es necesario porque el espacio PCS tiene el mismo punto blanco. Si se realizan los cálculos, se obtiene una matriz identidad. Entender el funcionamiento de una aplicación concreta, como DaVinci, es necesaria para una correcta gestión de color. Esto implica transformar todos los datos que entren a este nuevo espacio, como se ha mostrado arriba. Algunos programas permiten personalizar estos comportamientos y otros implementan APIs externas para una mayor flexibilidad. Los programas especializados en vídeo tienen un comportamiento muy preparado y muchas facilidades para el usuario, por lo que los errores suelen estar creados por los usuarios. En las escenas reales, el rango dinámico es potencialmente infinito, y para poder procesarlo primero se debe comprimir en un rango de valores almacenable. En el caso de las imágenes RAW, se almacena en un número determinado de bits, que, junto al sensor, determina el rango dinámico. El Dynamic Range, expresado en EVs, es el mismo que la cantidad de bits de la codificación, en un caso perfecto donde el sensor puede captar toda la luz sin ruido, ofreciendo de 12 EVs a 14 EVs en algunas cámaras de alta gama. Un nuevo bit ocupa la mitad del rango dinámico. El nuevo bit es empleado para las altas luces. En el caso de las imágenes generadas por ordenador, los valores representan información de la luz real. En la siguiente figura se muestra una imagen generada por ordenador. Tan solo los valores inferiores a 1 son representables por la pantalla y el resto se muestran como blanco puro. Se asume una profundidad de bits de float 32. Definición exacta. Rango dinámico. Diferencia entre el valor máximo y mínimo de la señal. Esta descripción se puede emplear en cualquier ámbito, como el sonido o energía. En el caso de la fotografía, para que resulte más intuitivo, se habla de stops y EVs. Comportamientos importantes del rango dinámico. La discusión de qué es el rango dinámico, pese a tener una definición muy clara, todavía genera malentendidos. En este documento ya se ha explicado cómo las imágenes RAW tienen un rango dinámico limitado por el sensor y por los bits del archivo final. Este concepto suele llevar erróneamente a la conclusión de que el rango dinámico depende de los bits de la imagen y que una mayor cantidad de bits contiene un rango dinámico más grande. En primer lugar, las señales se pueden codificar con un número de bits muy pequeño. Con 2 bits se puede representar 4 valores diferentes. Si la señal original se compone de valores que oscilan entre 0 y 1000, se puede definir que es obvio que el resultado será muy poco placentero a la vista, pero hemos almacenado un rango dinámico de 0 a 1000 de forma correcta. La razón por la que emplean una cantidad de 8 bits como mínimo es para preservar suficientes tonos de grises y evitar una visualización fea. En este caso, fea significa evitar zonas de bending, donde el paso entre gris a otro es demasiado visible. Este efecto es común en bajas luces mostradas por pantalla de televisión, como cuando hay un fundido a negro y se pueden observar los píxeles de diferentes exposiciones. Otros factores también afectan a esta elección, como la forma binaria de operar en un procesador y una GPU, que están optimizados para bytes y múltiples de bytes, como 8, 16 o 32.
En el ejemplo de la imagen RAW, la imagen está mostrada con solo 8 bits, pero el rango dinámico sigue siendo el de un sensor original. La única diferencia es que preservamos menos tonos de grises. Para referirse al rango dinámico se emplearán valores sin reference absolutos, que significan lo mismo en cualquier entorno. Los EVs se emplearán cuando estemos editando la imagen a partir de un punto de referencia como el gris medio. Para evitar confusiones, en mi experiencia, es mejor no hablar de rango dinámico como pasos de luz, excepto para fotografía. Para elementos digitales como CGI es más apropiado mencionar el valor mínimo codificado, el máximo, en qué cantidad de bits se codifica y si emplean una curva logarítmica para reposicionar los valores. Obsérvese cómo las siguientes imágenes poseen rangos dinámicos independientes a su profundidad de bit. La cantidad de bits es un factor importante para mantener suficientes tonos de grises en la manipulación de datos posteriores. Para imágenes que solo pueden conservar valores de 0,1 como PNG, da igual la cantidad de bits del archivo, ya que nunca los emplearán para conservar las altas luces, sino las sombras. Esto se puede observar en la imagen anterior, donde más bits solo codifican la información que se encuentra entre los valores 0 y 1. Por esta razón requerirán primero normalizar la información que se quiere conservar, como por ejemplo dividir entre un valor como 27, para almacenar el rango dinámico 0,27. A consecuencia de distribuir los bits ante una mayor tasa de grises, si el número de bits es insuficiente, se producirán artefactos en las zonas donde afecte más la curva display empleada, como se observa en las figuras siguientes. Uso del rango dinámico. Para las imágenes generadas por ordenador, la compresión de la información varía en función del uso. Imagen lista para Display Referred. Muchas veces, tras generar una imagen, se busca compartirla de forma directa, sin una edición posterior o con una edición llevada a cabo dentro del propio motor. Mientras la información permanezca en el software que genera la imagen, se suele trabajar en una profundidad de bits muy alta, que mantiene suficientes valores para cualquier modificación como aumentar o disminuir la exposición. Al exportar la imagen se elige un espacio de color con el que se va a almacenar y qué rango dinámico se va a conservar. La OETF, Electro Optical Transfer Function, también se aplica al codificar en algunos formatos estándar como PNG y JPG. Ciertos formatos, como los mencionados anteriormente, no pueden almacenar valores no representables. Los 255 tonos de grises de las imágenes sRGB almacenadas en 8 bits son los valores contenidos entre el margen 0,1 de un motor de renderizado. El rango dinámico entre 0 y 1 es muy identificativo de una imagen y posee mucha información útil. Sin embargo, muchas veces se busca un resultado que ofrezca más rango en las altas luces. En las siguientes imágenes se observa cómo el rango 0,1 contiene suficiente información como para apreciar la escena. Imágenes para futuras manipulaciones. Esto incluye imágenes preparadas para integración CGI o composición. Estos archivos requieren un margen de error para ser manipulados posteriormente. Esto se suele traducir como conservar un gran rango dinámico. Hay tres opciones: mayor profundidad de bits, OETFs especializadas, compromiso entre profundidad de bits y OETF. En el primer caso, el inconveniente es el tamaño del archivo. Comparada a las otras alternativas, esta es la que mejor rango dinámico y calidad de la imagen ofrece, al igual que una mayor versatilidad a la hora de implementarlas con otros contenidos multimedia. La segunda opción, OETF especializada, se puede emplear en varios escenarios. Por lo general, se usa para redistribuir los valores originales de forma que conserven más detalles en menos bits. Para ello se sacrifica una gran cantidad de valores empleados en las altas luces para repartirlos en las sombras. Estas curvas no están pensadas para ser placenteras a la vista y se suelen llamar logarítmicas. En la figura mencionada anteriormente se muestra cómo la mitad de los valores de la imagen se conservan en las altas luces. Esto significa que la mayor parte de los bits almacenan esta información. Por lo general, los ojos son más susceptibles a los cambios de luz, sobre todo en las sombras. La diferencia entre los valores de luz más altos de la escena puede llegar a ser imperceptible, por lo que no es una buena idea emplear los recursos limitados de la memoria en almacenar esa información. Por último, la opción de combinar estos dos métodos. Ciertos formatos de imagen están creados con este fin. Uno de ellos, DPX, permite seleccionar la profundidad de bit y al mismo tiempo el usuario puede aplicar una OETF antes de codificar o usar la curva logarítmica Cineon que acompaña este formato. OETF, Optoelectric Transfer Function, es una función de transferencia empleada para codificar la luz de forma que las sombras obtienen una mejor resolución y no se observe bending. También se emplean para poder comprimir altas luces dentro del margen 0,1, conocido como tone mapping. Las cámaras suelen emplear una cámara encoding OTF como Rec 709.
que no es igual que una OETF Rec 709. Tras este proceso, se puede aplicar la OETF para operar en un entorno Scene Referred. Para mostrar el resultado por pantalla, de nuevo, se aplica una OETF, esta vez la escogida para la plataforma Display como una pantalla sRGB, con OETF Gamma 2.2. Este contenido es procesado por la pantalla aplicando la OTF, función de transferencia inversa, de la OETF, que transforma el contenido a un espacio lineal emitiendo luz entre 0 y 100 nits. Ciertas OETFs se emplean para dejar el contenido lumínico listo para la visualización, mientras que otras se emplean para conservar más información en caso de necesitarlo posteriormente, como las curvas log. Este último caso se muestra en las imágenes siguientes, donde reorganizan los valores de forma que se conserva mejor el rango dinámico. No todas son agradables visualmente y parecen carecer de contraste. A la hora de recuperar los valores originales de la escena, la diferencia de codificar con una curva logarítmica log2 o cineón a un display referred sRGB o ETF es notable como se muestra en esta figura, y la figura en el apartado anterior. Las OETF con el objetivo de display referred suelen estar pensadas para poca profundidad de bits, y para dar resultados placenteros que muchas veces se expresen como un gradiente perceptualmente lineal. El gradiente lineal no se percibe de forma correcta por nuestros ojos. El paso del negro puro a gris es demasiado grande y la diferencia entre los 5 últimos gradientes es demasiado pequeña. Los otros gradientes parecen seguir una sucesión más perceptiblemente lineal. Si has oído hablar de OETFs y LUTs, es posible que te confunda la diferencia entre los términos. Las OETFs son funciones matemáticas que se aplican a los valores de las imágenes para transformarlos desde el espacio de color lineal al espacio de color no lineal. Esto incluye LUTs, LMT, gamma y otras funciones como operaciones Cube 3D para modificar colores. Por ejemplo, la función OETF utilizada en el espacio de color sRGB transforma los valores de entrada lineales según la siguiente fórmula, donde C representa el valor del canal de color en el rango 0,1. Los LUTs son tablas que mapean los valores de entrada a los valores de salida correspondientes. Es decir, los LUTs son una especie de funciones que se utilizan para realizar ajustes en el color, el contraste, la saturación y otros elementos. Es decir, un LUT podría utilizarse para ajustar los tonos de piel de una imagen o para dar un aspecto retro o vintage. Este LUT es empleado para transformar de Filmic Log a Filmic sRGB con contraste neutral. Las curvas complejas como la sRGB, la Rec 709 y otras muchas se almacenan en este tipo de archivos para una programación más simple y estandarizada. En caso de no disponer de los LUTs, se pueden emplear funciones gamma. Otras funciones más complejas se pueden almacenar en 3 dimensiones, como un SPI 3D o un Cube, que tienen en cuenta todos los posibles colores de una muestra y actúan en consecuencia.